lo que cada uno debe de hacer para alcanzar las metas y que no se confundan entre los deberes de unos y otros. El saber cómo se debe obtener la información necesaria para cada actividad. Cada persona debe saber dónde conseguir la información y le debe de ser facilitada. La información tiene que ser muy clara y muy entendible para las personas. Existen dos tipos de organizaciones, la formal y la informal. La formal es el modo donde se agrupan socialmente. Esta es más elaborada y el propósito es establecer un objetivo específico. Es, por ejemplo, cuando están dentro de una organización, cuando se busca un fin, una meta a llegar, un objetivo. Y la informal son las relaciones que surgen espontáneamente, pero siempre dentro de una empresa. Por ejemplo, cuando se genera una amistad o algo más de trabajo. A continuación les voy a mencionar algunas de las ventajas y las desventajas que surgen de la organización. Alguna de las ventajas es que proporciona la máxima especialización a los diversos órganos, lo cual permite que cada cargo se concentre exclusivamente en su trabajo o función. Esto quiere decir que cada persona tiene su función y su cargo y no puede meterse o ir a indagar a un cargo que no tiene experiencia o conocimiento. La especialización en todos los niveles permite la mejor supervisión y técnica posible, pues cada cargo responde ante expertos en su campo especializado, a los que les decía. Toda la persona que tiene un rol tiene que estar especializado y no puede ir a querer desarrollar otro rol sin estar preparado. Desarrolla la comunicación directa sin intermediarios, más rápido y con menos interferencias. Esto quiere decir que el jefe o la persona especializada tiene a cargo a su personal y es comunicación directa, no hay interferencias o personas que se metan en la intervención. Algunas de las ventajas es la subordinación múltiple, dado que cada subordinado responde por sus funciones ante muchos supervisores. Cada uno es especialista en una determinada función, dado que muchas funciones se superponen, existe el peligro de que el subordinado busque la orientación del especialista menos indicado para solucionar el problema. Esto es lo que les estaba mencionando. Todos tienen que ser preparados para cuando surja algún inconveniente ir y dirigirse a la persona que esté mejor preparada para que no surja, que ese problema se haga más grande. La tendencia a la competencia entre especialistas. Como los diversos cargos son especialistas en determinadas actividades, tienden a imponer su punto de vista y su enfoque a la organización en los problemas que surgen. Esto conduce a la pérdida de visión de conjunto y de la organización. Este es un problema cuando ya las personas que están encargadas empiezan a poner su punto de vista sin poner en prioridad la empresa o el problema que se está desarrollando. No puede permitir que sentimientos o la situación que se encuentre él personalmente influya en esta parte. La tendencia a la tensión, conflictos en la organización, la competencia y la pérdida de la visión de conjunto y la organización puede llevar a la divergencia y multiplicación de objetivos que puedan ser opuestos. Es recomendable que si se surgen conflictos cuando se está llevando a cabo las metas a cumplir, si surgen conflictos, es mejor alejarlos o ver de dónde está surgiendo el conflicto, si es algo personal o es algo de la empresa. A continuación se les pasará un video para que les quede mucho más claro de qué es Mi nombre es Marcel Antonorsi, soy profesor invitado de IESA, participo en el programa de emprendedores con la materia estructura organizacional y estoy aquí para conversar justamente sobre ese tema, el tema de la estructura organizacional. Y el plan de negocio que estás preparando debe incluir el diseño de la estructura organizacional inicial. Comencemos por conversar sobre las bases del diseño de una estructura organizativa. El diseño de una estructura organizativa no es un acto arbitrario ni algo convencional, debe basarse
en el concepto, la estrategia de la empresa, sus procesos de trabajo y otras características de la misma, como por ejemplo su tamaño y su complejidad y su grado de diversificación. Recordemos que una estructura organizativa es la estructura de las relaciones de las personas que trabajan en la empresa. La estructura organizativa incluye la división del trabajo y la jerarquía de autoridad y responsabilidad entre las personas que trabajan en la empresa. Normalmente se lo representa a través de un organigrama. Para la representación de las estructuras no basta con dibujar los organigramas, conviene tener algo que se llama un manual de organización o un manual de estructura, que puede ser un documento breve o un poco más extenso con el tiempo, en el que se anote específicamente cuál es el concepto de la empresa, cuál es su modelo de negocios para que todo el mundo lo tenga claro, misión, visión y valores que sirven para orientar la acción de las personas, por supuesto la estructura básica con las responsabilidades de cada una de las unidades, y eso puede llegar a la descripción de los puestos. Una estructura, en definitiva, es un conjunto de puestos de trabajo que están agrupados por departamentos, unidades, secciones. Hay varios tipos de estructura organizativa que conviene que comentemos. Inicialmente una empresa tiene una estructura más bien simple que poco a poco se va especializando, estructurando hasta llegar típicamente a una estructura funcional. La estructura funcional está especializada por lo que se llaman funciones, por ejemplo, la función de producción, la función de venta, la función de administración, cada una de las cuales constituye una unidad, un departamento. Hay otras formas de organizarse con el tiempo, como son la divisionalización, que así se llama, geográfica, cuando es necesario adoptar estructuras para que atiendan las diversas regiones donde opera la empresa. También la divisionalización puede ser por clientes o por tipos de producto. Y hay una estructura adicional interesante que es por proyectos, para la cual le da una estructura más flexible. En la práctica lo que tenemos son estructuras híbridas en las que quizás predomina algún tipo de estructura en particular, pero con una mezcla adecuada a la estrategia de la organización, a sus procesos de trabajo y al momento específico de su desarrollo.
¿Están listos, chicos?